Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karma, Samsara y el tiempo. Este libro recopila las enseñanzas y explicaciones más perfectas acerca del destino de cada uno de nosotros, que tiene que vivir conforme a sus acciones previas o karma, y cómo estas nos llevan a viajar una y otra vez a través del samsara, la rueda del tiempo y el destino. Historia antigua acerca del destino y del karma. Desde hace miles de años, el Srimad Bhagavatam, la escritura védica más sublime, nos presenta una maravillosa conversación entre el gran sabio Narada Muni y un rey de la antigüedad llamado Prachinavarji. En el transcurso del diálogo, el rey pregunta al sabio acerca del destino y el karma. A continuación presentaremos un extracto del relato y la explicación que dio Srila Prabhupada, rey Prachinavarji. La entidad oyente disfruta en su siguiente vida de los resultados de todo lo que hace en esta. Srila Prabhupada. Generalmente las personas no conocen el vínculo que une este cuerpo con el siguiente. ¿Cómo es posible sufrir o disfrutar en otro cuerpo? En la siguiente vida de los resultados de las actividades del cuerpo actual. El rey desea que Narada Muni le responda a esta pregunta. ¿Cómo se puede tener un cuerpo humano en esta vida y no tenerlo en la siguiente? Ni siquiera los grandes filósofos y científicos pueden explicar el hecho de que el karma pase de un cuerpo al siguiente. Podemos comprobar que toda alma individual tiene un cuerpo individual y que las actividades de una persona o de un cuerpo no las disfruta o sufre ninguna otra persona, ni ningún otro cuerpo. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es, ¿cómo es posible disfrutar o sufrir de las actividades de un cuerpo en la siguiente? Rey Prachinavarji. Los expertos que conocen las conclusiones de los Vedas dicen que disfrutamos o sufrimos los resultados de nuestras actividades pasadas. Pero en la práctica vemos que el cuerpo que llevó a cabo aquellas actividades en la última vida ya se ha perdido. ¿Cómo entonces es posible disfrutar o sufrir las reacciones de aquellas actividades en un cuerpo distinto? Srila Prabhupada. Los ateos quieren pruebas de las acciones resultantes de sus actividades pasadas. Preguntan, ¿cómo se puede demostrar que yo estoy sufriendo o disfrutando las acciones resultantes de un karma pasado? No conciben la forma en que el cuerpo sutil lleva los resultados de las acciones de este cuerpo denso al siguiente. Al cuerpo denso que ahora tenemos le llega un final, pero el cuerpo sutil no se termina. El cuerpo sutil lleva al alma hasta el siguiente cuerpo. En realidad, el cuerpo denso depende del cuerpo sutil. Por lo tanto, es el cuerpo sutil el que determina los sufrimientos y disfrutes del cuerpo denso. El cuerpo sutil lleva consigo al alma continuamente, hasta que se libera del cautiverio material denso. Narada Muni. En esta vida la antiguiente actúa en un cuerpo denso, que se ve impulsada a la acción por el cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. Cuando el cuerpo denso se pierde, el cuerpo sutil continúa existiendo para disfrutar o sufrir, de modo que no hay cambio alguno. Srila Prabhupada. La antiguiente tiene dos cuerpos, el sutil y el denso. En realidad, disfruta mediante el cuerpo sutil, que está compuesto de mente, inteligencia y ego. El cuerpo denso, la cubierta externa, es un instrumento. Cuando ese cuerpo denso se pierde, es decir, cuando muere, su raíz hecha de mente, inteligencia y ego continúa existiendo, y es la causa de otro cuerpo denso. Los cuerpos densos aparentemente cambian, pero su verdadera raíz, que es el cuerpo sutil de mente, inteligencia y ego, siempre permanece. Las actividades del cuerpo sutil, ya sean piadosas o impías, crean otra situación para que la entidad disfrute o sufra en su siguiente cuerpo denso. De esta forma, el cuerpo sutil continúa, mientras que los cuerpos densos cambian uno tras otro. Los científicos y filósofos contemporáneos son demasiado materialistas, y la energía ilusoria les ha quitado el conocimiento. Debido a ello, no pueden explicar cómo cambia el cuerpo denso. La filosofía materialista, dice Darwin, trató de estudiar los cambios del cuerpo denso, pero como no tenía conocimiento del cuerpo sutil ni del alma, no pudo explicar claramente cómo se produce el proceso evolutivo.
Puede que cambiemos de cuerpo denso, pero seguimos actuando con el cuerpo sutil. La gente no entiende la actividad del cuerpo sutil y por ello están confusos, pues no pueden comprender cómo es posible que las acciones de un cuerpo denso afecten al siguiente cuerpo denso. La superalma, como se explica en la Bhagavad Gita 15.15, dirige las actividades del cuerpo sutil. Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí vienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. En la forma de la superalma, la suprema cosa de Dios, dirige al alma individual. Debido a ello, el alma individual siempre sabe cómo actuar conforme a las reacciones de su karma pasado. En otras palabras, la superalma les recuerda que actúe de esa forma. Por lo tanto, aunque aparentemente hay un cambio en el cuerpo denso, cada vida del alma individual es la continuación de la anterior. Narada Muni. La inteligente, mientras sueña, abandona el cuerpo en el que está viviendo, mientras las actividades de su mente y de su inteligencia actúan en otro cuerpo, que puede ser de Dios o de perro. Después de abandonar el cuerpo denso, la inteligente entra en un cuerpo de animal o de semidios, en este planeta o en cualquier otro. De esta forma disfruta de los resultados de las acciones de su vida pasada. Prabhupada. La mente, la inteligencia y el ego son la raíz de la felicidad y la aflicción, pero aún así se necesita un cuerpo denso como instrumento de disfrute. El cuerpo denso puede cambiar, pero el sutil continúa actuando. Si uno recibe otro cuerpo denso, el inteligente tendrá que existir en un cuerpo sutil, un cuerpo de fantasma. Un fantasma es un inteligente cuyo cuerpo sutil actúa sin la ayuda de un instrumento, el cuerpo denso. Como se afirma en este verso, Sayanam Imam Usrijya Swasantam. El cuerpo denso se acuesta en una cama y descansa. Sus mecanismos continúan funcionando. Pero el inteligente lo abandona. Se introduce en el sueño y regresa al cuerpo denso. Cuando regresa al cuerpo olvida lo soñado. De manera similar, cuando la inteligente entra en un cuerpo denso, olvida su cuerpo denso anterior. La conclusión es que el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego, crea una atmósfera con deseos y ambiciones, y la inteligente, en su cuerpo sutil, disfruta de esa atmósfera. En realidad, la inteligente está en el cuerpo sutil, aunque aparentemente el cuerpo denso cambia, y aunque habita en cuerpos densos en variedad de planetas. Todas las actividades que la inteligente realiza en el cuerpo sutil se consideran ilusorias, porque no son permanentes. Liberarse significa salir de las garras del cuerpo sutil. El hecho de liberarse del cuerpo denso se limita a la transmigración del alma de un cuerpo denso a otro. Cuando se educa a la mente para que sea consciente de Krishna, es decir, para que permanezca en el plano superior de conciencia, en la medida de la bondad, entonces nos elevamos, o bien a los planetas superiores, que son los planetas celestiales, o bien al mundo espiritual o los planetas Vaikuntha. Por consiguiente, tenemos que cambiar nuestra conciencia mediante el cultivo del conocimiento que proviene de la persona de Dios, por medio de las instrucciones védicas. Y a través de la asociación discipular, si en esta vida pensamos siempre en Krishna y nos adiestramos el cuerpo sutil, cuando abandonemos el cuerpo denso, nos elevaremos a Krishna local. Esto lo confirma la persona de Dios. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Bhagavad Gita 4.9. Por lo tanto, el cambio de cuerpo denso no es muy importante. El cambio importante es el cambio del cuerpo sutil. El movimiento de la conciencia de Krishna está educando a la gente en la iluminación del cuerpo sutil. En relación con esto, el ejemplo perfecto es Ambarish Maharaj, que siempre ocupó su mente en los pies del loto de Krishna. Savai Mana Krishna Padaravinda Yo. De manera similar, en esta vida debemos fijar siempre la mente en los pies del loto de Krishna, que está presente en su Archa Vigraha, la encarnación de la deidad en el templo. También debemos ocuparnos siempre en adorarle. Si ocupamos nuestras palabras en describir las actividades del Señor, nuestros oídos en escuchar sus pasatiempos, y si seguimos los principios regulativos para mantener la mente intacta y poder avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna, sin duda alguna, nos elevaremos al plano espiritual. A la hora de la muerte, la mente, inteligencia y el ego ya no estarán contaminados por la materia. Existe la inteligente y existe también la mente, la inteligencia y el ego. Cuando esos componentes del cuerpo sutil se purifican, todos los sentidos activos de la inteligente se vuelven espirituales. De este modo, la inteligente alcanza su forma Satchitananda.
El Señor Supremo siempre permanece en su forma Satchitananda, pero el antiyente, aunque es parte integral del Señor, cuando desea venir al mundo material para disfrutar, queda contaminada por la materia. El Bhagavad Gita 9.34, el Señor mismo prescribe que hay que regresar al hogar devoto a Dios. Piensa siempre en mí y sé mi devoto. Adórame y ofréceme tu homenaje. Estando completamente absorto en mí, ten la seguridad que vendrás a mí. Narada Muni. La antiyente se esfuerza bajo la influencia del concepto corporal de yo soy esto y yo soy aquello. Este es mi deber y por lo tanto voy a hacerlo. Todo ello son impresiones mentales y todas esas actividades son temporales. Aún así, por la gracia de la Suprema Persona de Dios, la antiyente recibe una oportunidad de poner en marcha todas sus invenciones mentales. Así obtiene otro cuerpo. Srila Prabhupada. Cuando estamos absortos en el concepto corporal, nuestras actividades se llevan a cabo en ese plano. Esto no es difícil de entender. En el mundo material vemos que cada nación trata de sobresalir por encima de todas las demás, y que cada hombre trata de ser más que su vecino. Esas actividades tienen lugar en nombre del progreso de la civilización. Se hacen muchos planes para la comodidad del cuerpo, y esos planes, después de la destrucción del cuerpo denso, se llevan a cabo en el cuerpo sutil. No es cierto que la destrucción del cuerpo denso siguiente es el fin del antiyente. Muchos grandes filósofos y maestros de este mundo creen que todo se termina con el cuerpo, pero no es así. En este verso Narada Muni dice que cuando morimos llevamos nuestros planes con nosotros. Kiriniyat. En relación con esto, el ejemplo perfecto es Ambarish Maharaj, quien siempre ocupó su mente en los pies del loto de Krishna. Savai Mana Krishna Padaravinda Yor. De manera similar, en esta vida debemos fijar siempre la mente en los pies del loto de Krishna, que está presente en su Archa Vigraha, la encarnación de la deidad en el templo. También debemos ocuparnos siempre en adorarle. Si ocupamos nuestras palabras en escribir las actividades del Señor y nuestros oídos en escuchar sus pasatiempos, y si seguimos los principios regulativos de manera para mantener así la mente intacta, podremos avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna sin duda alguna. Nos elevaremos al plano espiritual. A la hora de la muerte, la mente, la inteligencia y el ego ya no estarán contaminados por la materia. Existe el antiyente y existe también la mente, la inteligencia y el ego. Cuando esos componentes del cuerpo sutiles se purifican, todos los sentidos activos del antiyente se vuelven espirituales. De este modo, el antiyente alcanza su forma Satchitananda. El Señor Supremo siempre permanece en su forma Satchitananda, pero el antiyente, aunque es parte integral del Señor Supremo, cuando desea venir al mundo material para disfrutar, queda contaminada por la materia. Bhagavad Gita 34, el Señor mismo prescribe que hay que regresar al hogar devoto a Dios. Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. Estando completamente absorto en mí, ten la seguridad que vendrás a mí. Bhagavad Gita 9.34. Narada Muni. La antiyente se esfuerza bajo la influencia del concepto corporal de yo soy esto o soy aquello. Este es mi deber y por lo tanto voy a hacerlo. Todo ello son impresiones mentales. Y todas esas actividades son temporales. Aún así, por la gracia de la persona de Dios, la antiyente recibe la oportunidad de poder y poner en práctica todas sus invenciones mentales. Así, ella obtiene otro cuerpo. Srila Prabhupada. Cuando estamos absortos en el concepto corporal, nuestras actividades se llevan a cabo en ese plano. Esto no es difícil de entender. En el mundo vemos que cada nación trata de sobresalir por encima de todas las naciones, y que cada hombre trata de ser más que su vecino. Esas actividades tienen lugar en nombre del progreso de la civilización. Se hacen muchos planes para la comodidad del cuerpo, y esos planes, después de la destrucción del cuerpo denso, se llevan al cuerpo sutil. No es cierto que la destrucción del cuerpo denso significa el fin del antiyente. Muchos grandes filósofos y maestros de este mundo creen que todo se termina con el cuerpo, pero no es así. En este verso Narada Muni dice que cuando morimos llevamos nuestros planes con nosotros, Vihiniyat, y que para ejecutar esos planes recibimos otro cuerpo. Eso se llama Punar Bhavaha. Con el fin del cuerpo denso, la mente transporta los planes del antiyente, y por la gracia del Señor, el antiyente en su siguiente vida recibe la oportunidad de dar forma a esos planes, en lo que se conoce como ley del karma.
Esto es lo que se conoce como ley del karma. Mientras nuestra mente esté absorta en leyes del karma, en la siguiente vida tendremos que aceptar algún determinado tipo de cuerpo. El karma es el agregado de actividades fruitivas que se llevan a cabo para dar comodidad o incomodidad al cuerpo. Personalmente hemos visto a un hombre a punto de morir que le pidió a su médico que le diese la oportunidad de vivir 4 años más para poder completar sus proyectos. Esto significa que moría pensando en sus proyectos. Tras la destrucción del cuerpo, indudablemente él se llevó consigo sus proyectos por medio del cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. De esa forma obtendría otra oportunidad por la gracia del Señor Supremo, la Superalma, que está sentada dentro del corazón del antiviviente. En la siguiente vida, la Superalma nos proporcionará el recuerdo y comenzaremos a ejecutar los proyectos que habíamos comenzado en la vida anterior. Se explica esto en los versos del Bhagavad Gita. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todo su Arjuna y dirige los movimientos de todas las entidades que están sentadas como una máquina hecha de energía material. 1861 Bhagavad Gita. Situada en el vehículo que le da la naturaleza material y con la superalma proporcionándole el recuerdo desde el corazón, la entidad lucha por todo el universo para cumplir sus planes, pensando: soy brahmana, soy sattviya, soy americano, soy hindú, etc. Todas estas falsas identificaciones participan de la misma esencia. No tiene sentido preferir ser brahmana o ser americano, o preferir ser americano o negro. Después de todo, simplemente se trata de conceptos corporales, producto de las modalidades de la naturaleza material. Narada Muni. La posición de la mente o de la conciencia de un entidiente se puede entender por las actividades de dos tipos de los sentidos: los sentidos para adquirir los conocimientos y los sentidos para la acción. De manera similar, la condición de la mente o la conciencia de una persona permite comprender su posición en su vida anterior. Srila Prabhupada. Hay un refrán que dice: la cara es el espejo del alma. Cuando estamos furiosos, la ira se refleja de inmediato en el rostro. De la misma manera, otros estados de la mente también se reflejan en la actividad del cuerpo denso. En otras palabras, las actividades del cuerpo denso son reacciones de la condición de la mente. Las actividades de la mente son pensar, sentir y desear. La parte de la mente que desea se manifiesta en la actividad del cuerpo. La conclusión es que por la actividad del cuerpo y de los sentidos podemos entender el estado de la mente. La conclusión es que por la actividad del cuerpo y de los sentidos podemos entender el estado de la mente. Ese estado está bajo la influencia de la actividad realizada en el pasado de otro cuerpo. Cuando la mente se une a un determinado sentido, esto se manifiesta inmediatamente de una forma determinada. Por ejemplo, cuando la mente hay ira, la lengua pronuncia muchas maldiciones. De manera similar, la ira de la mente se expresa a través de las manos en forma de puñetazos. Cuando se expresa con las piernas, damos patadas. Las actividades sutiles de la mente se expresan de muchas maneras por intermedio de los sentidos. También la mente de la persona consciente de Krishna actúa de esa forma. La lengua canta Hare Krishna, el Maha Mantra. Las manos se levantan en éxtasis. Las piernas danzan en estado de conciencia de Krishna. Técnicamente, estos signos reciben el nombre de Asta Sadvika Vikar. Sadvika Vikar es la transformación del estado de la mente, bajo la influencia de bondad, y a veces bajo la influencia del éxtasis trascendental. Narada Muni. A veces de repente tenemos experiencias de algo que nunca antes hemos experimentado en nuestros cuerpos actuales. Ni con la vista ni con el oído. A veces esas cosas aparecen de pronto en sueños. Srila Prabhupada. Cuando soñamos, a veces vemos cosas que nunca hemos experimentado en nuestro cuerpo actual. A veces soñando, creemos estar volando por el cielo, aunque nunca hemos vivido la experiencia de volar. Esto significa que alguna vez, en alguna vida anterior, ya sea como semidios o como astronauta, hemos volado por el cielo. La impresión se almacena en la mente. Repetidamente se expresa. Es como una fermentación en el fondo de un estanque,
que a veces se manifiesta en su superficie en forma de burbujas. A veces soñamos que vamos a un lugar del que nunca hemos tenido experiencia y que no hemos conocido en esta vida. Pero eso es prueba de que ese lugar formó parte de nuestra experiencia en una vida pasada. La mente conserva esa impresión y a veces se manifiesta, ya sea en sueños o en el pensamiento. La conclusión es que la mente es un almacén en el que se depositan diversos pensamientos y experiencias que hemos vivido en vidas pasadas. De ese modo hay una cadena que se continúa de una vida a otra, de las vidas anteriores a la actual y de estas vidas a las vidas futuras. Esto demuestra también en las ocasiones en que se dice alguien que es un poeta, un científico o un devoto nato. Si pensamos en Krishna constantemente como Maharaj Sambharis, Sabha Manai, Krishna Padavinayo, seguro que en el momento de la muerte nos elevaremos hasta el reino de Dios. Incluso si no logramos el éxito completo en nuestro intento en la siguiente vida, seguiremos cultivando nuestra conciencia de Krishna. Esto lo confirma la Bhagavad Gita 6.41. Después de muchísimos años de disfrute de los planetas de las inteligentes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Si seguimos estrictamente los principios de la meditación en Krishna, no cabe duda de que en nuestra siguiente vida nos elevaremos hasta Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Narada Muni. Por lo tanto, mi querido rey, la inteligente que tiene una cubierta mental sutil manifiesta todo tipo de pensamientos e imágenes debido a su cuerpo anterior. Puedes estar seguro de lo que te digo, de lo que te estoy diciendo es cierto. La mente no tiene la posibilidad de inventar nada que no haya percibido en su cuerpo anterior. Significado. Srila Prabhupada. Krishna Vajirmukha Hanya Boga Vanchakare Nishkata esta Maya Kare Yapati Yapdare Prema Vivata. En realidad la persona de Dios Krishna es el disfrutador supremo. La inteligente, cuando desea imitarle, recibe la oportunidad de satisfacer su ilusorio deseo de enseñorearse en la naturaleza material. La inteligente, cuando desea imitarle, recibe la oportunidad de satisfacer su ilusorio deseo de enseñorearse en la naturaleza material. Ese es el principio de su caída. Este es el principio de su caída. Mientras permanece en la atmósfera material, dispone de un vehículo sutil, la mente, que es el depósito de toda clase de deseos materiales. La mente es el depósito de toda clase de deseos materiales. Esos deseos se manifiestan en distintas formas corporales. Como autoridad que es Srila Narada Muni, pide al rey Prachinivajisar que acepte este hecho basándose en su testimonio. La conclusión es que la mente es el almacén de nuestros deseos pasados y el cuerpo de ahora que tenemos se lo debemos a nuestros deseos pasados. De manera similar, todo lo que deseemos en nuestro cuerpo actual se expresará en un cuerpo futuro. De esta forma, la mente es fuente de distintas clases de cuerpos. Si purificamos la mente haciéndola consciente de Krishna de modo natural, en el futuro recibiremos un cuerpo espiritual, pleno de conciencia de Krishna. Ese cuerpo es nuestra forma original, como lo confirma Chaitanya Mahaprabhu. Chivera Swarujo y Krishna Nityadas. Toda inteligente es por constitución un sirviente eterno de Krishna. A la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor se la debe de considerar un alma liberada, incluso en esta vida. Esto lo confirma Srila Rupa Goswami. A quien se ocupa en el servicio trascendental del Señor con el cuerpo, mente y palabras, se le debe considerar liberada en todas las condiciones de la existencia material. 1.2.187 Néctar de la Devoción. Ese es el principio en que se basa el movimiento para la conciencia de Krishna. Debemos enseñar a la gente la manera de absorberse constantemente en servicio al Señor, pues esa es su posición natural. A la persona que siempre está sirviendo al Señor se la considera liberada. A la persona que siempre está sirviendo al Señor se le considera una persona liberada. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita 14.26. Aquel que está siempre ocupado en actividades espirituales del servicio devocional puro y sin mezclas, trasciende de inmediato la manera de la naturaleza material y se eleva al plano espiritual.
El devoto, por lo tanto, está por encima de las tres modalidades de la naturaleza material y es trascendental incluso al nivel de brahmanas. Un brahmana puede verse influenciado por dos modalidades bajas. Un brahmana puede verse influenciado por las dos modalidades más bajas, Rayoguna y Tamoguna. El devoto puro está completamente libre de los deseos materiales que se experimentan en el plano mental. El devoto puro está completamente libre de los deseos materiales que se experimentan en el plano mental. El devoto puro, que está completamente libre de los deseos materiales que se experimentan en el plano mental y que está también libre de la especulación filosófica empírica y de las actividades fruitivas, está siempre por encima del condicionamiento material. Él siempre está liberado. Narada Muni. Oh Rey, te deseo toda buena fortuna. La mente es la causa de que la entidad viviente obtenga un determinado tipo de cuerpo, conforme a su relación con la naturaleza material. El contenido de la mente de una persona nos permite comprender qué fue esa entidad viviente en su vida pasada y qué clase de cuerpo tendrá él en el futuro. De ese modo, la mente nos indica el cuerpo pasado y el cuerpo futuro. La mente nos indica el cuerpo pasado y el cuerpo futuro. Srila Prabhupada. Explicación. La mente de una persona nos da información acerca de su vida pasada y futura. Si alguien es un devoto del Señor es porque en su vida anterior cultivó servicio devocional. De la misma manera, si alguien tiene la mente de un criminal, es porque en su última vida fue un criminal. De la misma forma, la mente puede indicarnos qué nos va a suceder en nuestras vidas futuras. Bhagavad Gita 14:18 dice: aquellos que están en el plano de la bondad ascienden gradualmente al sistema planetario superior. Los que están en la pasión viven en los planetas terrenales, y los que están en la abominable modalidad de la ignorancia descienden al mundo infernal. Cuando una persona está en el plano de la bondad, su actividad mental la elevan al sistema planetario superior. De la misma manera, si tiene una mentalidad baja, su vida futura será sumamente abominable. El estado de la mente nos indica las vidas pasadas y futuras del anteviviente. En este verso Narada Muni bendice al rey, deseándole toda buena fortuna, para que el rey no haga planes y no desee nada relacionado con la complacencia de los sentidos. En este verso Narada Muni bendice al rey, deseándole toda buena fortuna, para que el rey no haga planes ni desee nada relacionado con la complacencia de los sentidos. El deseo de obtener una vida mejor en el futuro llevó al rey a ocuparse en rituales fruitivos. Narada Muni le deseó que abandonara toda la invención mental. Como antes se explicó, tanto en los planetas celestiales como en los infernales, todos los cuerpos son producto de las invenciones de la mente. Y los sufrimientos y disfrutes de la vida se dan en el plano de la mente, y los disfrutes y los sufrimientos de la vida se dan en el plano de la mente. Tienen lugar en el carro de la mente, Mano Rata. Por eso se dice: el que tiene devoción inquebrantable por la persona de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero el que no es devoto del Señor solo tiene cualidades materiales, que son de muy poco valor. Debido a su inestable posición en el plano mental, es seguro que se verá atraído por el resplandor de la energía ilusoria. Bhagavatam 5.18.2. A menos que nos volvamos devotos del Señor, es decir, a menos que nos volvamos plenamente conscientes de Krishna, no cabe duda de que seguiremos vagando en el plano de la mente y seremos elevados y degradados a distintos tipos de cuerpos. Todas las cualidades que se consideran buenas desde el punto de vista material en realidad no tienen el menor valor. Todas las cualidades que se consideran buenas desde el punto de vista material en realidad no tienen el menor valor, pues esas supuestas buenas cualidades no nos podrán salvar del ciclo del nacimiento y muertes. Llegamos entonces a la conclusión de que no debemos albergar ningún deseo mental. Debemos liberarnos por completo de los deseos materiales, especulación filosófica y actividad fruitiva. Lo mejor que el ser humano puede hacer es aceptar de un modo favorable el servicio devocional trascendental al Señor.
Esa es la perfección más elevada de la vida humana. Narada Muni. A veces en sueños vemos algo que nunca hemos experimentado o escuchado en esta vida. Se trata de episodios que hemos vivido en otros tiempos, otros lugares, otras circunstancias. Significado por Srila Prabhupada. En el verso anterior se explicó que en sueños vemos lo que hemos experimentado durante el día. ¿Pero a qué se debe que a veces en los sueños experimentemos cosas que nunca hemos visto o escuchado en el curso de esta vida? Aquí se afirma que esas percepciones que nunca hemos tenido en esta vida provienen de experiencias de vidas anteriores. Conforme al momento y a las circunstancias, esas percepciones se combinan y nos hacen ver en sueños cosas maravillosas que están fuera de nuestra experiencia. Por ejemplo, podemos ver un mar en la cima de una montaña o que el océano se ha secado. Se trata simplemente de la combinación de experiencias distintas en el espacio y en el tiempo. A veces vemos una montaña de oro. Esto se debe a que dentro de nuestra experiencia están las impresiones separadas del oro y de las montañas. En el sueño, bajo la influencia de la ilusión, combinamos esos factores separados. De esa forma podemos ver montañas de oro o estrellas durante el día. En definitiva, se trata de las invenciones de la mente, aunque se basan en percepciones reales habidas en circunstancias distintas. Simplemente se han combinado en un sueño. Este hecho se explica con más detalle en el verso siguiente. Narada Muni. La mente del ser vivo continúa su existencia en una serie de cuerpos densos, y según los deseos de complacencia sensorial de la persona, ella registra diversos pensamientos. En la mente esos pensamientos se combinan de distintas maneras. Por esa razón a veces forman imágenes con la apariencia de cosas que nunca antes hemos visto o escuchado. Significado por Srila Prabhupada. Las actividades que una entidad viviente realiza en el cuerpo de perro, la mente las puede experimentar en otro cuerpo. Esa es la razón de que esas actividades parezcan no haber sido vistas ni escuchadas nunca. Aunque el cuerpo cambie, la mente continúa. En esta misma vida a veces soñamos en nuestra infancia. Son incidentes que ahora nos parecen extraños, pero debe entenderse que están grabados en la mente. Por eso se hacen visibles en los sueños. El cuerpo sutil, que es el depósito de todo tipo de deseos materiales, es la causa de la transmigración del alma. Mientras no estemos completamente absortos en el estado de conciencia y Krishna, los deseos materiales continuarán sucediéndose uno tras otro. Esa es la naturaleza de la mente, pensar, sentir y desear. Mientras la mente se ocupe en meditar en los pies del otro de la persona de Dios Krishna, ella no dejará de desear multitud de disfrutes materiales. Las imágenes de los sentidos se registran en la mente en orden cronológico. Se manifiesta una detrás de otra. Como consecuencias, la entidad viviente tiene que pasar continuamente de un cuerpo a otro. La mente hace proyectos para disfrutar de la materia, y el cuerpo denso sirve como instrumento para realizar esos deseos y proyectos. La mente es el plano en el que los deseos se suceden constantemente. Narottam Das Thakur, en relación con esto, nos canta: Guru Mukha Patmalakya Chitete Kariyakya Arnana Korika Maneasa. Narottam Das Thakur nos aconseja a todos que sigamos estrictamente el principio de cumplir las órdenes del maestro espiritual. No debemos desear ninguna otra cosa. Si seguimos estrictamente los principios regulativos que establece el maestro espiritual, la mente poco a poco se habituará a no desear nada más que el servicio a Cristo. Ese hábito es la perfección de la vida. Narada Muni. Ser consciente de Krishna significa estar constantemente en contacto con la persona de Dios, en un estado mental en que el devoto puede observar la manifestación cósmica desde la misma perspectiva que la persona de Dios. Esa clase de observación no siempre es posible, pero se manifiesta como lo hace Rahu, el planeta oscuro, que puede observarse en presencia de la luna llena. Significado por Srila Prabhupada. En el verso anterior se ha explicado
que en el plano de la mente los deseos se hacen visibles unos tras otros. Sin embargo, la voluntad suprema de la persona de Dios puede hacer que a veces todo el depósito de deseos pueden abarcarse con una sola mirada. En la Brahma Samhita 5.54 se dice Karmani Yatahati Kintu Chavaktivayam. Cuando una persona está completamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, el depósito de deseos materiales acumulados queda reducido a su mínima expresión. En verdad, los deseos dejan de dar fruto en forma de cuerpos densos. Ciertamente, por la gracia de la persona de Dios, el depósito de deseos se hace visible en el plano de la mente. En relación con esto, la oscuridad que oculta a la luna llena, es decir, el eclipse de luna, se explica con la existencia de otro planeta llamado Rahu. La astronomía védica acepta la existencia de este planeta Rahu, que no es visible, y que a veces puede verse ante la luna llena. Parece ser que Rahu está en un lugar próximo a la órbita de la luna. El fracaso de las expediciones lunares de nuestros días puede que se deba a ese planeta. En otras palabras, en lugar de ir a la luna, puede que en realidad hayan ido a Rahu, el planeta invisible. De hecho, no están yendo a la luna, sino que van al planeta Rahu y regresan. Dejando a un lado esta cuestión, lo importante es que el antiyente tiene ilimitados deseos de disfrute material y tiene que transmigrar de un cuerpo denso a otro hasta que todos esos deseos se terminan. Ningún antiyente puede liberarse del ciclo de nacimientos y muertes a no ser que se vuelva consciente de Krishna. Por esta razón, en este verso se afirma claramente Sadvaika Nister, que la persona plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna se libera de una vez de sus deseos mentales pasados y futuros. Por la gracia del Señor Supremo, su mente puede ser la manifestación simultánea de todo. A este respecto, Vishwanath Chakravarti Thakur cita un ejemplo de Madre Yasoda, que vio la manifestación cósmica completa en la boca del Señor Krishna. Por la gracia del Señor Krishna, Madre Yasoda vio en la boca del Señor Krishna todos los universos y planetas. De manera similar, por la gracia de la persona de Dios, Krishna, la persona consciente de Krishna, puede ver de una sola vez todos los deseos latentes en su interior y poner fin a sus futuras transmigraciones. El devoto es el principal destinatario de esta ventaja que despeja el sendero del regreso al hogar de Dios. En este verso se explica la razón de que veamos cosas de las que no tenemos experiencia en esta vida. Lo que vemos es una expresión futura de un cuerpo denso o algo que está almacenado en el depósito de nuestra mente. La persona consciente de Krishna no va a recibir ningún otro cuerpo denso en el futuro. Debido a ello, los deseos que tiene registrados se satisfacen en sueños. Por esa razón, a veces en los sueños encontramos cosas de las que no hemos tenido experiencia alguna durante la vida. Narada Muni. Mientras exista el cuerpo material sutil, compuesto de la inteligencia, mente y sentidos, los objetos de los sentidos y las reacciones de los cuales materiales también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identificación el cuerpo denso. Significado por Srila Prabhupada. Si en un cuerpo denso, compuesto de los elementos materiales densos, tierra, agua, fuego, aire y éter, no se pueden satisfacer los deseos del cuerpo sutil hecho de mente, inteligencia y ego. Sin la manifestación de un cuerpo material denso, el inteligente no puede actuar realmente en el seno de las modalidades de la naturaleza material. En este verso se explica claramente que la continuación de las actividades sutiles de la mente y de la inteligencia se deben a los sufrimientos y disfrutes del cuerpo sutil de la entidad viviente. La identificación material de la conciencia, por ejemplo, los conceptos de yo y mío continúan porque esa conciencia existe desde el tiempo inmemorial. Sin embargo, cuando en virtud de la comprensión consciente de Cristo nos elevamos al mundo espiritual, las acciones y reacciones de ambos cuerpos, el denso y el sutil, dejan de afectar al alma espiritual. Narada Muni. Cuando la inteligente está profundamente dormida, cuando se desmaya, cuando sufre una gran conmoción debido a una pérdida grave, en el momento de la muerte, o cuando la temperatura del cuerpo es muy elevada, el movimiento del aire vital se detiene. En esas ocasiones, el inteligente deja de ser consciente de la identificación del cuerpo con el ser. Significado por Srila Prabhupada.
Los necios niegan la existencia del alma. Pero es un hecho que cuando dormimos olvidamos la identidad del cuerpo material. Cuando despertamos olvidamos la identidad del cuerpo sutil. En otras palabras, mientras dormimos olvidamos las tareas del cuerpo denso. Y cuando estamos activos en el cuerpo denso olvidamos las actividades que realizamos durante el sueño. En realidad ambos estados, dormir y estar despiertos, son creaciones de la energía ilusoria. La realidad es que el inteligente no está en contacto ni con las actividades que ejecuta durante el sueño, ni con las actividades del mal llamado estado consciente. Cuando una persona está profundamente dormida o se desmaya, olvida el cuerpo denso. De manera similar, bajo los efectos del cloroformo o de algún otro anestésico, el inteligente olvida el cuerpo denso y puede ser sometida a operaciones quirúrgicas sin sentir ningún dolor ni placer. En el momento de la muerte, cuando la temperatura del cuerpo se eleva a los 42 grados, el inteligente entra en un estado de coma y no puede identificar su cuerpo denso. En estos casos, la circulación del aire vital en el interior del cuerpo se ahoga. La inteligente olvida su identificación con el cuerpo denso. Debido a nuestra ignorancia, no tenemos experiencia del cuerpo espiritual y no conocemos sus actividades. Bajo el influjo de esta ignorancia, vamos saltando de un plano falso a otro. A veces actuamos en relación con el cuerpo denso, a veces en relación con el cuerpo sutil. Si por la gracia de Krishna actuamos en nuestro cuerpo espiritual, podremos trascender tanto el cuerpo denso como el sutil. En otras palabras, poco a poco podremos educarnos para actuar en función del cuerpo espiritual. Como se afirma en Narada Pancharata, se van a partir luchati. La práctica del servicio devocional significa ocupar el cuerpo espiritual y los sentidos espirituales al servicio del Señor. Cuando nos ocupamos en esas actividades, las acciones y reacciones de los cuerpos densos y sutiles se detienen. Narada Muni. En la juventud, los 10 sentidos en la mente son completamente visibles. Sin embargo, en el seno materno y en el estado infantil, los órganos de los sentidos y la mente permanecen cubiertos, como la luna llena, que queda cubierta por la oscuridad de la noche de luna nueva. Significado por Srila Prabhupada. Cuando el inteligente está dentro del vientre, su cuerpo denso, los 10 órganos de los sentidos y la mente no están completamente formados. Por entonces los objetos de los sentidos no la perturban. En sueños, un joven puede sentir la presencia de una mujer joven, porque sus sentidos están activos. Sin embargo, un bebé o un niño no sueñan con mujeres jóvenes. Sus sentidos no están completamente formados. En la juventud, los sentidos están activos incluso mientras soñamos. Aún sin la presencia de ninguna mujer joven, los sentidos pueden actuar y pueden darse una emisión nocturna de semen. Las actividades de los cuerpos denso y sutil dependen del nivel de madurez a que se haya llegado. Es muy adecuado el ejemplo de la luna. En la noche de luna nueva, la luna llena sigue existiendo con todo su brillo, y debido a las circunstancias parece no estar presente. De manera similar, el inteligente posee sentidos, pero esos sentidos solo entran en actividad cuando los cuerpos densos y sutiles están formados. Los sentidos del cuerpo denso no actuarán sobre el cuerpo sutil mientras estos no estén bien formados. De la misma manera, la ausencia de deseo en el cuerpo sutil puede impedir el crecimiento del cuerpo denso. Narada Muni. Cuando la entidad viviente sueña, los objetos de los sentidos en realidad no están presentes. Sin embargo, debido a que ha estado en contacto con ellos, esos objetos se manifiestan. De manera similar, la inteligente, en la que todavía no se han formado los sentidos, no deja de existir en el plano material, aunque no esté directamente en contacto con los objetos de los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. A veces se dice que los niños son completamente puros, porque ellos son inocentes. En realidad no es así. Los efectos de las actividades fruitivas que están almacenados en el cuerpo sutil aparecen en 3 fases sucesivas. La primera es Villa, la semilla, otra se denomina Kutastha, el deseo, y la tercera recibe el nombre de Pralodmukha, a punto de dar fruto. En la etapa manifestada se denomina Prarabdha, ya en acción.
En estados de conciencia o de inconsciencia puede ocurrir que las acciones de los cuerpos sutiles y densos no se manifiesten, pero no puede decirse que esas etapas constituyen el plano liberado. Que un niño sea inocente no significa que él sea un alma liberada. Todo permanece en estado latente. Con el paso del tiempo llegará a manifestarse. Los objetos de disfrute de los sentidos pueden actuar incluso en ausencia de determinadas manifestaciones del cuerpo sutil. Hemos dado el ejemplo de la emisión nocturna de semen, donde los sentidos físicos actúan incluso sin que se manifieste el objeto físico. En el cuerpo sutil, las tres modalidades de la naturaleza material pueden no manifestarse, pero la contaminación de esas tres modalidades permanece. A su debido tiempo se manifiestan. Que las reacciones de los cuerpos densos y sutiles no se manifiesten no significa que estén libres de las condiciones materiales. Por tanto, es erróneo decir que un niño está al mismo nivel que un alma liberada. Por lo tanto, es erróneo decir que un niño está al mismo nivel que un alma liberada. Narada Muni. Los 5 objetos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos, los 5 sentidos para la adquisición de conocimiento, la mente son las 16 expansiones materiales. Todas ellas se unen al antidiente y reciben la influencia de las tres maneras de la naturaleza material. Esta es la forma de entender la existencia de la alma condicionada. Significado de la Prabhupada. Para Bhagavad Gita 15.7, el señor Krishna dice: las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis patrias voluntarias eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. En este verso también se explica que el antidiente entra en contacto con 16 elementos materiales y está sometido a la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Junto al antidiente y esta combinación de elementos forman lo que se denomina Jiva Bhuta, es decir, el alma condicionada, que lucha actualmente con la naturaleza material. En principio, el conjunto total de la existencia material es agitado por las tres maneras de la naturaleza material, y eso da origen a las condiciones de vida del antidiente. Así se forman los cuerpos sutiles y densos, cuyos componentes son la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, etc. Srimad-Bhacharya indica que cuando la conciencia o la fuerza viviente que está en el corazón es agitada por las tres maneras de la naturaleza material, posibilita la existencia del cuerpo sutil del antidiente, que está compuesto de la mente, los objetos de los sentidos, los 5 sentidos para adquirir conocimiento y los 5 sentidos para actuar bajo el condicionamiento material. Narada Muni. En virtud de las actividades del cuerpo sutil, el antidiente adquiere cuerpos densos y los abandona. Eso se denomina transmigración del alma. De ese modo, el alma se ve expuesta a diversas formas de lo que se llama disfrute, lamentación, temor, felicidad o desdicha. Significado por Srila Prabhupada. Esta explicación nos permite entender con claridad que en origen el antidiente es como la persona de Dios, en cuanto a su existencia espiritual pura. Sin embargo, cuando la mente se contamina con deseos de complacer los sentidos en el mundo material, el antidiente, como se explica en este verso, cae en el estado material condicionado. De esa forma comienza su existencia material, lo cual significa que transmigra de un cuerpo a otro y se enreda en la existencia material cada vez más. El proceso de conciencia de Krishna, mediante el cual pensamos constantemente en Krishna, es un método trascendental que nos permite volver a nuestra existencia espiritual, a nuestro lugar espiritual original. Ocuparse en servicio devocional significa pensar siempre en Krishna. Ocuparse en servicio devocional significa pensar siempre en Krishna. Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. De este modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. Bhagavad Gita 165. Siempre debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor. Como se recomienda en el Archana Marga, debemos adorar a la deidad en el templo, ofrecer constantes reverencias al maestro espiritual y a la deidad. Estos son procesos que se recomiendan a quienes verdaderamente desean liberarse de este enredo material. Los psicólogos modernos pueden estudiar las actividades de la mente, pensar, sentir y desear, pero no pueden profundizar en el tema. Esto se debe a su falta de conocimiento y a que no siguen a un acharya liberado. Bhagavad Gita 4.2. Esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de asociación discipular y los reyes santos la entendieron de este modo, pero en el transcurso del tiempo la asociación se rompió y por ello la ciencia tal y como es parece haberse perdido.
Bajo la guía de los supuestos psicólogos y filósofos, en la era actual la gente no sabe nada de las actividades del cuerpo sutil, de modo que no pueden entender qué significa la transmigración del alma. En estas cuestiones tenemos que recurrir a las autorizadas afirmaciones del Bhagavad Gita 2.13. Del mismo modo que el alma encarnada pasa de este cuerpo continuamente de la infancia a la juventud y luego a la vejez, también pasa otro cuerpo al momento de la muerte. Una persona sensata no se confunde ante ese cambio. Mientras la sociedad humana no entienda este importante verso del Bhagavad Gita, la civilización progresará en la ignorancia y no en el conocimiento. Narada Muni. La oruga que para llevar su cuerpo de una hoja a otra, ella se sujeta a la hoja que quiere alcanzar antes de abandonar la que ocupa. De manera similar, antes de abandonar su cuerpo actual, la antiviente debe hacerse con un nuevo cuerpo que le corresponde por sus actividades pasadas. Esto se debe a que la mente es el receptáculo de todo tipo de deseos. Significado por Srila Prabhupada. La antiviente que está demasiado absorta en actividades materiales siente mucha atracción por su cuerpo material. Incluso en el momento de la muerte piensa en su cuerpo actual y en los familiares aparentados con él. Así permanece completamente absorta en el concepto corporal de la vida, hasta tal punto que incluso a la hora de la muerte aborrece la idea de abandonar el cuerpo. A veces sucede que una persona que está en el umbral de la muerte permanece en estado de coma durante muchos días antes de abandonar el cuerpo. Esto es muy frecuente entre los supuestos líderes y políticos, que piensan que sin su presencia el país y la sociedad quedarán sumidos en el caos. A esto se le llama Maya. A los líderes políticos no les gusta abandonar sus cargos. Tienen que ser derribados por un enemigo o forzados a dejarlo todo por la llegada de la muerte. Disposiciones superiores ofrecen al antiviente otro cuerpo, pero debido a la atracción que siente por el que ahora ocupan, al antiviente no les gusta cambiar a otro cuerpo. Por tanto, la ley de la naturaleza las obligan a hacerlo. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor de que en realidad son ejecutadas para las tres modalidades de la naturaleza material, Bhagavad Gita 3.27. La naturaleza material es muy poderosa, y las modalidades de la naturaleza material nos obligan a aceptar otro cuerpo. Esa fuerza puede verse cuando el antiviente transmigra de un cuerpo superior a uno inferior. El que en su cuerpo actual actúa como un perro o como un cerdo, en la siguiente vida se verá obligado a aceptar un cuerpo de perro o cerdo. Esa persona tal vez ahora esté disfrutando de un cuerpo de primer ministro o presidente, pero cuando entiende que se verá obligado a aceptar un cuerpo de perro o cerdo, prefiere no abandonar el cuerpo en el que ahora se encuentra. Por esa razón, antes de morir, pasa por muchos días en estado de coma. Esto lo han experimentado muchos políticos a la hora de la muerte. La conclusión es que hay un control superior que determina cuál va a ser nuestro próximo cuerpo. La antiviente, tan pronto como abandona su cuerpo actual, entra en otro. A veces en su cuerpo actual, la antiviente siente que muchos de sus deseos y de sus imaginaciones permanecen insatisfechos. Aquellos que están demasiado apegados a su situación en la vida se ven obligados a permanecer en un cuerpo de fantasma y no se les permite entrar a otro cuerpo denso. Pero incluso en esos cuerpos de fantasma causan grandes molestias a sus vecinos y familiares. La causa principal de esa situación es la mente. Según el estado de la mente, se generan distintos tipos de cuerpos, y nos vemos obligados a aceptarlos, como se confirma el Bhagavad Gita 8.6. El estado existente que se recuerda al abandonar el cuerpo hijo de Kunti, ese es el estado que indefectiblemente se va a alcanzar. En nuestro cuerpo y en nuestra mente podemos pensar como dioses o como perros. Eso determinará cuál va a ser nuestra siguiente vida, como se explica en el Bhagavad Gita 13.22. La antiviente que se encuentra en la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza material. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. La antiviente puede transmigrar de un cuerpo superior a uno inferior, conforme su relación con las modalidades de la naturaleza material. Si se relaciona con la bondad, con la ignorancia, obtendrá un cuerpo de animal, o de un hombre inferior, pero si se relaciona con la unidad de la bondad o la pasión, obtendrá el cuerpo que le corresponde por ello. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 14.18.
Aquellos que están en el plano de la mayoría de la bondad ascienden gradualmente al sistema planetario superior. Los que están en el plano de la mayoría de la pasión viven en los planetas terrenales, y los que están en el plano dominado de la ignorancia descienden a los mundos infernales. La mente es la raíz, la causa de las relaciones que establece el ente viviente. Este gran movimiento para la conciencia de Krishna es el mayor don que puede recibir la sociedad humana, pues está enseñando a todo el mundo a pensar siempre en Krishna y ante la ejecución del servicio devocional, de modo que al final de sus vidas podrán relacionarse con Krishna. Esto recibe el nombre técnico de Nitya Lila Pravista, es decir, entrar en el planeta de Goloka Vrindavan. Bhagavad Gita 18.55 explica: únicamente se me puede comprender tal y como soy como la persona de Dios por medio del servicio devocional. Y cuando mediante esa devoción se tiene plena conciencia de mí, se puede entrar en el reino de Dios. Una vez que la mente está absorta por completo en el estado de conciencia y Krishna, podemos entrar en el planeta llamado Goloka Vrindavan. Para poder relacionarse con la persona de Dios, hay que comprender a Krishna. El proceso mediante el cual se comprende a Krishna es el servicio devocional. El que logra comprender a Krishna tal y como es, tiene la actitud que se necesita para entrar en Krishna local y relacionarse con él. La causa de esa gloriosa posición es la mente. Pero la mente también puede llevarnos a cuerpos de perros o de cerdos. Por lo tanto, absorber siempre la mente en el estado de conciencia y Krishna es la perspectiva más elevada de la vida humana. Narada Muni. Mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos actividades materiales. Al actuar en el ámbito material, el cliente disfruta de los sentidos, y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades materiales. De esa forma, el cliente queda atrapada en la proyección del alma condicionada. Srila Prabhupada. Desde el cuerpo sutil creamos muchos planes para disfrutar de la complacencia de los sentidos. Esos planes quedan grabados en el registro de la mente, en la forma de villa, la raíz de las actividades primitivas. En la vida condicional antiviviente crea una serie de cuerpos consecutivos. Eso se denomina karma bandhana. Como se explica en el Bhagavad Gita 3.9, Jnana tat kamana nyatra lokayam karma bandhana. Si actuamos solamente para satisfacer a Vishnu, nos liberaremos del cautiverio que se debe a la actividad material. Pero si no actuamos así, cada actividad material que ejecutemos nos sacará más. En esas circunstancias es de suponer que al pensar, sentir y desear, estamos creando una serie de futuros cuerpos materiales. Estamos creando una serie de futuros cuerpos. La palabra de Bhaktivinoda Thakur dice: Anadi karane fale padi babamnava jale. El cliente cae en el océano del karma bandhana como resultado de actividad material pasada. En lugar de hundirnos en el océano de las actividades materiales, deberíamos limitar nuestra actividad material a las indispensables para mantener juntos al cuerpo y al alma. El resto del tiempo deberíamos consagrarlo a la ocupación del servicio amoroso trascendental del Señor, y esa es la forma de aliviarnos de la perfección de las actividades materiales. Narada Muni. Siempre debes recordar que la manifestación cósmica se crea y se mantiene y se aniquila por la voluntad de la persona de Dios. En consecuencia, en la manifestación cósmica todo está bajo el control del Señor Supremo. Para iluminarse con este conocimiento perfecto, hay que ocuparse constantemente en el servicio devocional al Señor. Srila Prabhupada. La autorización comprende que somos una mano. Aún los espirituales es muy difícil mientras permanezcamos en la condición material. Sin embargo, si aprendemos al servicio devocional del Señor poco a poco, Él se nos irá revelando. De ese modo, el devoto en su avance irá poco a poco comprendiendo su posición espiritual. En la oscuridad de la noche no podemos ver nada, ni siquiera podemos ver al sol, sino tampoco también todo lo que hay en el mundo. Ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Pero cuando brilla el sol podemos ver no solo el sol, sino también podemos ver todo lo que hay en el mundo. Séptimo capítulo de Bhagavad Gita 1, el Señor Cristo dice: ahora escucha, oh hijo de Prita, cómo practicando el yoga con plena conciencia con la mente pegada en mí, puedes conocerme por completo, libre de dudas.
Cuando nos ocupamos en el servicio devocional del Señor para volvernos conscientes de Cristo, comprendemos no solamente Cristo, sino también todo lo que está relacionado con Cristo. En otras palabras, con el proceso de conciencia de Cristo podemos entender a Cristo y a la manifestación cósmica. Pero además comprendemos también nuestra posición constitucional. Cuando somos conscientes de Cristo podemos entender que la persona de Dios crea, mantiene y aniquila, y absorbe dentro de sí toda la creación material. Nosotros también somos partes integrales del Señor. Todo está bajo el control del Señor y por lo tanto nuestro único deber es entregarnos al Supremo y ocuparnos en su servicio como nuestro trascendental. Con estas palabras el gran sabio Narada, el devoto supremo, explicó al rey Prachinavati la posición constitucional de la persona de Dios y del antiviviente. Después de invitar al rey, Narada Muni partió de regreso a Siddhaloka. Srila Prabhupada. Siddhaloka y Brahmaloka están dentro del mismo sistema planetario. Brahmaloka es el planeta más elevado del universo. Siddhaloka está considerado como uno de los satélites de Brahmaloka. Los habitantes de Siddhaloka tienen todos los poderes del misticismo del yoga. Este verso nos indica que el gran sabio Narada es un habitante de Siddhaloka, aunque viaja por todos los sistemas planetarios. Todos los habitantes de Siddhaloka son cosmonautas, que pueden viajar por el espacio sin ningún artificio mecánico. Los habitantes de Siddhaloka pueden ir de un planeta a otro, por sí solos, en virtud de la perfección yógica que han alcanzado. Después de dar instrucciones al gran rey Prachinavati, Narada Muni partió, sino antes invitar al rey a visitar Siddhaloka. En presencia de sus ministros, el rey Prachinavati dejó órdenes para sus hijos para que protegiesen a los ciudadanos. Entonces abandonó el lugar y partió para someterse a hostilidades en un lugar sagrado que recibe el nombre de Kapila Arram. Como resultado de las hostilidades y penitencias a que se sometió en Kapila Arram, el rey Prachinavati se liberó por completo de toda identificación material falsa. Se ocupó constantemente del servicio más trascendental del Señor y alcanzó una posición espiritual cualitativamente igual a la de la persona de Dios. Esta narración del gran sabio Narada Muni glorifica la fama trascendental de la persona de Dios. Por esta razón, el relato de sus palabras ciertamente santifica el mundo material, purifica el corazón del antiviviente y ayuda a alcanzar la entidad espiritual, que ayuda a alcanzar su identidad espiritual. Aquel que narre este relato trascendental se liberará por completo del cautiverio de la materia y no tendrá que seguir vagando por el mundo material. Hare Krishna.